Hay pocas palabras en el mundo con el poder de apagar el sol en pleno mediodía. Son las palabras de un mal diagnóstico. Cáncer, incurable, crónico, terminal. En un instante, una palabra humana pronunciada con la autoridad de una bata blanca cae sobre tu vida como un martillo, se convierte en una sentencia, tu futuro se borra, la esperanza se evapora y un miedo helado te paraliza el alma. El médico te ha entregado su reporte, pero ¿y si te dijera que ese reporte no es la palabra final? ¿Y si te dijera que solo es el primer testimonio en una batalla legal y que tú como hijo del Dios Altísimo tienes el derecho de apelar? ¿Y si te dijera que tenemos un reporte superior? Un reporte escrito no en papel sino en la eternidad, firmado con la sangre del Cordero. Un reporte que anula el diagnóstico del hombre y que declara que tu sanidad no es una posibilidad futura, sino un hecho consumado en el pasado. En la enseñanza de hoy no vamos a negar la ciencia. Vamos a someter la ciencia a la autoridad del creador de la ciencia. No vamos a orar como una víctima pidiendo un favor. Vamos a orar como un heredero presentando una apelación ante el juez supremo. Te voy a enseñar a tomar ese mal diagnóstico y a declararlo ilegal, basándote en el fundamento de Isaías 53. Por su llaga fuimos curados. Así que, si un doctor te ha dado una sentencia de enfermedad, si tu corazón está paralizado por el miedo, escucha esto. Porque hoy, por el poder de la palabra de Dios, esa sentencia se apela, se anula y se revierte. Comencemos. Amados, hay momentos en la vida que actúan como un parteaguas. Son instantes que congelan el tiempo y dividen nuestra historia en un antes y un después. Y pocos momentos son tan cataclísmicos como el que se vive en el silencio estéril de un consultorio médico. El aire es denso. El doctor, con su bata blanca, que es un símbolo de autoridad suprema en nuestra cultura, te mira con ojos compasivos pero firmes y entonces pronuncia las palabras como cáncer, incurable, crónico, degenerativo, terminal. No hay nada más que podamos hacer. En ese segundo es como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Un frío paralizante sube desde tu estómago. El sonido se distorsiona, el mundo se vuelve gris. Y esas pocas palabras, pronunciadas por una autoridad humana, caen sobre tu espíritu no como una simple opinión, sino con el peso de una sentencia de muerte. Has entrado al consultorio como una persona luchando contra un síntoma y sales de él como un paciente etiquetado con un destino. Y sin que te des cuenta, en ese instante, acabas de recibir algo mucho más peligroso que la enfermedad misma. Has recibido una maldición. Ahora bien, debemos ser claros, no estamos hablando de que el médico sea un brujo, no estamos diciendo que el doctor en su intención te haya maldecido. La mayoría de los médicos son profesionales dedicados que luchan por preservar la vida y debemos honrarlos y agradecer por la sabiduría que Dios les ha dado. Ellos simplemente están haciendo su trabajo, describir los hechos que sus instrumentos y su ciencia pueden observar. Pero debemos entender una ley espiritual que es más poderosa que la ciencia médica. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Las palabras no son solo sonidos, son vehículos espirituales, son contenedores. Pueden llevar fe o pueden llevar miedo, pueden llevar vida o pueden llevar muerte. Y una palabra negativa pronunciada por una figura de autoridad como un padre, un pastor o en este caso un médico, tiene un poder multiplicador para penetrar en nuestra alma y convertirse en una fortaleza. Una maldición no es necesariamente un ritual oculto con velas negras. Una maldición, en su forma más simple y más común, es una palabra de sentencia negativa que programa a una persona para la destrucción. Cuando el médico te dice te quedan 6 meses de vida, no está simplemente describiendo un hecho, está profetizando un futuro. Y el poder de esa profecía negativa es aterrador. Inmediatamente esa palabra engendra a su hijo ilegítimo, el miedo. Un espíritu de temor que la Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 no proviene de Dios, te invade por completo. Y ese miedo es el arma secreta del enemigo. ¿Por qué? Porque el miedo y la fe son dos imanes opuestos. Operan en la misma frecuencia, pero con polaridad contraria. La fe es la certeza de lo que Dios ha prometido, sanidad. El miedo es la certeza de lo que el enemigo ha amenazado, muerte, destrucción, y es imposible operar en ambos al mismo tiempo. El enemigo lo sabe. Su estrategia no es matarte con la enfermedad, su estrategia es matarte con el miedo que nace del diagnóstico. Él sabe que si puede paralizar tu fe con el reporte del médico, ha ganado la batalla. Ha logrado que tú mismo te conviertas en el carcelero de tu propia prisión. La palabra del médico se convierte en una fortaleza mental. Es el argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, 2 Corintios capítulo 10. Cuando intentas orar y recordar la promesa de por su llaga fuimos curados, la fortaleza del diagnóstico inmediatamente grita mentira. Recuerda el examen, recuerda la estadística y tu fe, intimidada, retrocede. Has puesto la palabra de un hombre basada en hechos naturales ilimitados por encima de la palabra del Dios Todopoderoso que creó la naturaleza misma.
Esta es la primera batalla que debemos ganar. Antes de poder orar por sanidad, antes de poder poner la mano sobre la parte afectada, debemos derrocar la autoridad ilegítima que le hemos dado al diagnóstico. Debemos entender que el médico, con toda su ciencia, solo puede dar un pronóstico basado en lo natural, pero no puede dar una sentencia final. La sentencia final solo la tiene el juez supremo, el creador de tu ADN, el Dios que te formó en el vientre. Por lo tanto, la oración que desata el milagro comienza aquí. Comienza con un acto de guerra contra esa palabra de maldición. Comienza con la decisión de bajarle el volumen a la voz del médico y subirle el volumen a la voz de Dios. Comienza con la revelación de que estamos en una guerra no contra la ciencia, sino contra una sentencia de muerte espiritual. Hemos identificado el peso de la palabra humana. Es una sentencia, es una maldición, es un generador de miedo, es una fortaleza. Ahora, debemos entender que en el reino de Dios siempre hay una autoridad superior, siempre hay una apelación. Y el reporte del médico, por muy grave que sea, es solo el primer reporte en una batalla legal que acabamos de empezar. En el instante en que recibes un mal diagnóstico, una guerra se declara. No es una guerra de células o de virus. Es una guerra de información, una batalla por la jurisdicción de la verdad en tu mente. En este campo de batalla se te presentan dos reportes, dos testimonios que son diametralmente opuestos y ambos exigen tu fe, tu acuerdo. Tu victoria o tu derrota dependerá enteramente de una sola decisión. ¿A cuál de los dos reportes le vas a creer? El primer reporte es el reporte de los sentidos. Este reporte es poderoso, es tangible, es científico. Es el resultado del laboratorio, la imagen en la resonancia magnética, la estadística del especialista. Y no podemos ser ingenuos. Este reporte es un hecho. El dolor que sientes es un hecho. El tumor que se ve en la placa es un hecho. La debilidad en tu cuerpo es un hecho. Y el enemigo de tu alma es un maestro en usar los hechos. Él toma este reporte médico y lo convierte en su arma principal. Lo agita frente a tu cara, lo grita en tus oídos, te bombardea con su evidencia irrefutable. Su objetivo es que este hecho se vuelva tan grande, tan ruidoso y tan abrumador que se convierta en la única realidad que puedas ver. Pero luego en la otra mano tienes el segundo reporte. No es un reporte de los sentidos, es un reporte del espíritu. No es un hecho natural, es la verdad sobrenatural. Es el reporte del Señor. Es la palabra de Dios eterna, inmutable, creativa. Es el reporte que dice en Isaías capítulo 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es el reporte que dice en Primera de Pedro capítulo 2, por cuya herida fuisteis sanados. Es el reporte que dice en el Salmo 103, Él es quien sana todas tus dolencias. Y es aquí donde debemos entender la diferencia crucial entre un hecho y la verdad. Los hechos son temporales. Los hechos describen el estado de las cosas en el mundo natural en un momento dado. El hecho es que tu cuenta bancaria puede estar en cero. El hecho es que tu cuerpo puede sentir dolor, pero la verdad es eterna. La verdad es la palabra de Dios. Y la verdad tiene el poder sobrenatural de cambiar los hechos. La fe no es negar el hecho del dolor. La fe es el acto valiente de someter ese hecho inferior a la verdad superior de la palabra de Dios. Es decirle al hecho, tú eres temporal, pero la verdad que yo creo es eterna y te vas a tener que alinear a ella. El profeta Isaías, en el mismo capítulo que nos da la promesa de sanidad, enmarca esta batalla con una pregunta que define nuestro destino. En Isaías 53, versículo 1, él clama, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Qué pregunta tan penetrante. Anuncio es la misma palabra que reporte. Isaías está diciendo que hay dos reportes en el mundo, el reporte del mundo y el nuestro, el reporte del cielo. Y nos pregunta, ¿a cuál le has creído? Y luego conecta nuestra elección directamente con el milagro y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El brazo del poder de Dios, su poder sanador, solo se manifiesta sobre aquellos que han tomado la decisión de creer el reporte del Señor. Pero hubo dos hombres, Josué y Caleb, que vieron los mismos hechos, los mismos gigantes, pero se negaron a ser intimidados. ¿Por qué? Porque su fe estaba anclada en la verdad, en el reporte de Dios. Y su respuesta fue una declaración de fe que desafiaba los hechos. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Y cuál fue el resultado? La generación que creyó el reporte de los sentidos, la que se vio a sí misma como langosta, murió en el desierto. Su incredulidad anuló la promesa. Pero los dos hombres que se aferraron al reporte del Señor, a la verdad, fueron los que entraron y poseyeron la tierra. Amado, tu mal diagnóstico es tu gigante. El reporte del laboratorio es la ciudad amurallada. El dolor en tu cuerpo es el reporte de los 10 espías que te dicen no podrás. Y hoy tú estás parado en tu Cadebarnia. Tienes que tomar una decisión. ¿A quién le vas a creer? Si eliges creerle al reporte de tu sentido, si te ves a ti mismo como una langosta frente a esta enfermedad, te quedarás en el desierto del dolor. Pero si eliges como Josué y Caleb,
pararte firme y declarar: este diagnóstico es un hecho, pero la palabra de mi Dios es la verdad, y mi Dios es más grande que este gigante. Por sus llagas yo fui sanado. Entonces estás posicionándote para manifestar tu sanidad. La oración que activa el milagro comienza con esta decisión de calidad. Es tomar el reporte del médico, mirarlo y luego, con todo respeto, ponerlo debajo del reporte del Señor. Es decirle al Padre: yo elijo creer tu anuncio. Es una declaración de guerra contra los hechos, en el nombre de la verdad. Hemos identificado al verdadero enemigo, el reporte de los sentidos glorificado por encima de la palabra de Dios. Pero para pelear con eficacia, debemos identificar también al autor intelectual de ese reporte, al ladrón que usa la enfermedad como su arma. Amados, la batalla de los dos reportes es la guerra por la verdad que se libra en nuestra mente. Pero para ganar cualquier guerra, no basta con saber que nuestro reporte es verdadero. Debemos saber contra quién estamos peleando y quién es nuestro enemigo en esta batalla por la sanidad. Es aquí donde caemos en la trampa más trágica. A veces nos enojamos con el mensajero, el doctor, nos frustramos con la ciencia por no tener una cura. Otras veces, en una confusión teológica más profunda, nos enojamos con Dios, creyendo que Él es el autor de nuestro sufrimiento, que nos está castigando o enseñando una lección con el dolor. O, en el peor de los casos, nos enojamos con nuestro propio cuerpo, viéndolo como un traidor que nos ha fallado. Y toda esta energía de batalla dirigida en la dirección equivocada es un desperdicio espiritual que solo le da más ventaja al verdadero culpable, al que opera en la sombra, feliz de que no lo hayamos identificado. Hoy vamos a usar la luz de la palabra de Dios para exponer al verdadero autor intelectual de tu enfermedad, porque tu batalla no es contra tu médico, no es contra tu cuerpo y ciertamente no es contra Dios. Tu batalla es contra un opresor, es contra un ladrón. Y fue el mismo Señor Jesús quien nos dio el perfil criminal de este enemigo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús traza la línea de batalla con una claridad absoluta. Él dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esta es la agenda del infierno. Es la única misión del diablo. Y ahora miremos honestamente tu mal diagnóstico. Miremos la enfermedad que te aflige. ¿Qué es lo que hace? ¿Te da algo? ¿Añade vida? No. La enfermedad hurta. Te hurta la paz mental. Te hurta el gozo. Te hurta los recursos financieros con gastos médicos. Te hurta el tiempo con tu familia. Si la enfermedad progresa, su siguiente meta es matar. Es la antítesis de la vida. Y su obra diaria es destruir. Destruye tu sueño, destruye tu propósito, destruye la vitalidad de tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La enfermedad y el dolor encajan perfectamente en el perfil criminal del ladrón. No son la obra de nuestro Padre, son la obra del enemigo. Pero Jesús no se detuvo ahí. En ese mismo versículo, Él contrastó la agenda del infierno con la suya. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está el contraste divino. El ladrón trae muerte, Jesús trae vida. El ladrón trae destrucción, Jesús trae abundancia. Son dos reinos opuestos e irreconciliables. La enfermedad está del lado del ladrón. La salud y la vida abundante están del lado de Jesús. Tú debes elegir de qué lado estás. Creer que Dios usa la enfermedad, la obra del ladrón, para perfeccionarte es una contradicción teológica que anula el Evangelio. Dios usa su palabra, su espíritu y su amor para perfeccionarte, no las armas de su enemigo. La Biblia nos da un diagnóstico aún más específico sobre el origen de la enfermedad. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, el apóstol Pedro está predicando en casa de Cornelio y resume todo el ministerio terrenal de Jesús en una sola frase. Escuchemos este diagnóstico inspirado por el Espíritu Santo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Desempaquemos esta dinamita. La Biblia no dice que Jesús sanó a todos los que Dios había enfermado para enseñarles algo. No, dice que sanó a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una forma de opresión demoníaca. Es una cadena del enemigo. Es la obra de un tirano. Y Jesús, como el gran libertador, el comandante de la luz, pasó todo su ministerio invadiendo el territorio del opresor y liberando a los cautivos. Cada vez que él sanaba a un leproso, estaba rompiendo la opresión del rechazo y la enfermedad. Cada vez que abría los ojos de un ciego, estaba deshaciendo la obra de las tinieblas. Cada vez que reprendía una fiebre, como lo hizo con la suegra de Pedro, la trataba como a un invasor ilegal, con la misma autoridad con la que reprendía a un demonio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, Jesús sana a una mujer que había estado encorvada por 18 años. Los religiosos lo critican por hacerlo en el día de reposo. Y la respuesta de Jesús es una revelación de guerra. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús identificó la fuente de su dolencia. No era mala suerte, no era la voluntad de Dios, era una atadura de Satanás. Y él vino a desatarla,
Amado, esta revelación debe cambiar radicalmente tu postura frente a tu diagnóstico. Tú no estás luchando contra la voluntad misteriosa de tu Padre. Estás en una guerra justa contra una obra ilegal de un opresor y un ladrón. El mal diagnóstico que te dio el doctor no es una sentencia de Dios. Es la estrategia de intimidación de un enemigo que te quiere hacer creer que ya estás derrotado. Pero la noticia gloriosa es que ese enemigo ya fue vencido, desarmado y exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Tu enfermedad no tiene derecho legal a permanecer en tu cuerpo, que es propiedad de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Es un invasor ilegal, un ocupa en el templo del Espíritu Santo. Y esta verdad nos llena de una santa indignación y de una autoridad justa. Ya no oramos con miedo preguntándonos por qué. Oramos con autoridad sabiendo contra quién. Hemos identificado al culpable. Es el ladrón, es el opresor, es Satanás. Y hemos identificado su arma, la enfermedad. Hemos desenmascarado la estrategia. Ahora estamos listos para llevar este caso al siguiente nivel, porque una batalla contra un opresor ilegal no se gana en la calle, se gana en la corte, y nosotros tenemos acceso a la Corte Suprema del Universo. Amado, la revelación de que nuestro verdadero enemigo es un opresor ilegal y que la enfermedad es su arma de destrucción lo cambia todo. Nos saca del asiento de la víctima pasiva y nos pone en el asiento del fiscal. Hemos identificado al ladrón. Y cuando un crimen ha sido cometido, ¿qué hacemos? No nos sentamos a llorar. Llevamos el caso a la corte y la noticia más gloriosa del Evangelio es esta. Tú tienes acceso directo 24 horas al día a la Corte Suprema del Universo. Y el juez que preside, hemos sido engañados por una teología de la resignación. Cuando recibimos un mal diagnóstico de un científico respetado, lo tratamos como si fuera la palabra final de Dios. Bajamos la cabeza, aceptamos la sentencia y nos preparamos para morir. ¿Por qué? Porque hemos puesto la autoridad de la ciencia humana por encima de la autoridad del Dios creador. Pero debemos entender la jerarquía legal del universo. Un médico, con toda su sabiduría, es simplemente un testigo experto. Es alguien que ha estudiado la creación de Dios, el cuerpo, y que está dando su opinión profesional basada en la evidencia natural que puede observar. Está describiendo los hechos tal como los ve esa corte. No es un extraño indiferente, es tu Padre amoroso. El mal diagnóstico que te dio el médico es la sentencia del tribunal inferior, la corte terrenal. Pero esa sentencia no es final. Hoy vamos a aprender a apelar. Pero Dios no es un testigo, Él es el juez. Y no solo es el juez, Él es el fabricante. El médico estudia el manual, Dios escribió el manual. El médico observa el síntoma, Dios diseñó la célula. Por lo tanto, la palabra del médico, por muy educada que sea, nunca puede ser la palabra final. Es el reporte de un experto, sí, pero siempre puede ser apelado ante una autoridad superior, la autoridad del Creador mismo. La carta a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 16, nos da la invitación formal a esta corte. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios no es un trono de juicio para nosotros, es un trono de gracia. Y se nos ordena acercarnos confiadamente, en griego, parresia, con audacia, con libertad de palabra. ¿Por qué con audacia? Porque no entramos solos. Entramos de la mano de nuestro abogado defensor, Jesucristo, el justo. Entramos como hijos del juez. Tenemos un caso ganado antes de empezar. Tu oración entonces debe cambiar. Cuando recibes ese mal diagnóstico, el primer paso no es el pánico, es la apelación. Es tomar ese diagnóstico, ese reporte médico, ese resultado de laboratorio y espiritualmente marchar con él directamente a la Corte Suprema del Cielo. Es entrar al trono de la gracia y comenzar tu argumento legal. Es orar de esta manera. Padre Celestial, juez justo del universo, vengo ante tu trono de gracia. Aquí en mi mano tengo un reporte, una sentencia del Tribunal Inferior de la Ciencia Humana. Este reporte dice que mi cuerpo te menciona el diagnóstico lleno de cáncer, degenerando incurable. Respeto al médico que hizo su trabajo, pero hoy, yo, tu hijo, hija, redimido por la sangre de Jesús, apelo formalmente esa sentencia ante tu Corte Suprema. Apelo basándome en la autoridad del fabricante. Señor, tú eres el que formó mis entrañas. Tú entretejiste mis huesos en el vientre de mi madre. Tú conoces cada célula de mi cuerpo por nombre. El médico solo ve el síntoma, pero tú ves la causa y conoces la cura. Y yo apelo del conocimiento limitado del hombre al conocimiento ilimitado del Creador. Esta oración no es una falta de respeto a la medicina. Es poner a la medicina en su lugar correcto. La medicina es el siervo, Dios es el amo. La ciencia describe lo que es en lo natural. Dios decreta lo que será en lo sobrenatural. Y su decreto anula la descripción humana. Cuando apelamos a la Corte Suprema del Cielo, estamos activando una autoridad superior. Estamos pidiéndole al juez que anule la sentencia del Tribunal Inferior. Estamos pidiendo que su veredicto reemplace el veredicto del hombre.
Y la buena noticia es que en la corte de Dios el juez no es imparcial. Él está parcializado a tu favor. Él es tu Padre. Él anhela tu sanidad. Él está buscando la base legal para declararte libre. Y esa base legal no es tu bondad, ni tu fe perfecta, ni tus obras. La base legal de tu apelación es el documento más poderoso del universo, el testimonio que anula toda acusación y toda sentencia. Es la evidencia que Cristo mismo presentó y selló hace 2000 años. Amado, la revelación de que podemos apelar la sentencia de un mal diagnóstico ante la Corte Suprema del Universo con nuestro Padre como juez justo nos llena de una esperanza audaz. Pero todo aquel que entra en una corte sabe que no se gana un caso solo con emoción o con una buena relación con el juez. Se gana un caso con evidencia. Se gana presentando un fundamento legal, un estatuto, un contrato, una prueba irrefutable que anule la sentencia anterior. Y la noticia más gloriosa del Evangelio, la que debe hacer que tu espíritu se levante en fe, es que no entramos a esa corte con las manos vacías. Entramos sosteniendo el documento legal más poderoso del universo, el título de propiedad de nuestra sanidad, firmado con la sangre del Hijo de Dios. Nuestra apelación no es una súplica, es la presentación de una obra consumada. Nuestro fundamento legal se encuentra en el corazón mismo de la profecía redentora, en el libro de Isaías capítulo 53. Este capítulo no es una poesía triste, es el detalle forense de la transacción legal que tuvo lugar en la cruz. Y en los versículos 4 y 5 el Espíritu Santo nos da las cláusulas específicas que conciernen a nuestro cuerpo. Escucha con reverencia, porque este es tu acta de libertad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es nuestro argumento, este es nuestro fundamento. Analicemos esto como el abogado del cielo. El versículo 4 comienza con la palabra ciertamente. No es un quizás, es una afirmación legal absoluta. Ciertamente llevó Nasa. Esta palabra hebrea no significa sintió lástima por. Significa cargar, levantar y llevarse. Es un acto de sustitución total. Jesús en la cruz actuó como nuestro sustituto legal y se llevó la totalidad de la plaga, de la maldición, de la enfermedad que pesaba sobre nosotros. La carta a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 16, nos da la invitación formal a esta corte. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios no es un trono de juicio para nosotros, es un trono de gracia. Y se nos ordena acercarnos confiadamente en griego, parresia, con audacia, con libertad de palabra. ¿Por qué con audacia? Porque no entramos solos. Entramos de la mano de nuestro abogado defensor, Jesucristo, el justo. Entramos como hijos del juez. Tenemos un caso ganado antes de empezar. Tu oración entonces debe cambiar. Cuando recibes ese mal diagnóstico, el primer paso no es el pánico, es la apelación. Es tomar ese diagnóstico, ese reporte médico, ese resultado de laboratorio y espiritualmente marchar con él directamente a la Corte Suprema del Cielo. Es entrar al trono de la gracia y comenzar tu argumento legal. Es orar de esta manera. Padre Celestial, juez justo del universo, vengo ante tu trono de gracia. Aquí en mi mano tengo un reporte, una sentencia del Tribunal Inferior de la Ciencia Humana. Este reporte dice que mi cuerpo te menciona el diagnóstico lleno de cáncer, degenerando incurable. Respeto al médico que hizo su trabajo, pero hoy, yo, tu hijo, hija, redimido por la sangre de Jesús, apelo formalmente esa sentencia ante tu Corte Suprema. Apelo basándome en la autoridad del fabricante. Señor, tú eres el que formó mis entrañas. Tú entretejiste mis huesos en el vientre de mi madre. Tú conoces cada célula de mi cuerpo por nombre. El médico solo ve el síntoma, pero tú ves la causa y conoces la cura. Y yo apelo del conocimiento limitado del hombre al conocimiento ilimitado del Creador. Esta oración no es una falta de respeto a la medicina. Es poner a la medicina en su lugar correcto. La medicina es el siervo, Dios es el amo. La ciencia describe lo que es en lo natural. Dios decreta lo que será en lo sobrenatural. Y su decreto anula la descripción humana. Cuando apelamos a la Corte Suprema del Cielo, estamos activando una autoridad superior. Estamos pidiéndole al juez que anule la sentencia del Tribunal Inferior. Estamos pidiendo que su veredicto reemplace el veredicto del hombre. Y la buena noticia es que en la Corte de Dios el juez no es imparcial. Él está parcializado a tu favor. Él es tu Padre. Él anhela tu sanidad. Él está buscando la base legal para declararte libre. Y esa base legal no es tu bondad, ni tu fe perfecta, ni tus obras. La base legal de tu apelación es el documento más poderoso del universo, el testimonio que anula toda acusación y toda sentencia. Es la evidencia que Cristo mismo presentó y selló hace 2000 años. Amado, la revelación de que podemos apelar la sentencia de un mal diagnóstico ante la Corte Suprema del Universo con nuestro Padre como juez justo nos llena de una esperanza audaz.
Pero todo aquel que entra en una corte sabe que no se gana un caso solo con emoción o con una buena relación con el juez. Se gana un caso con evidencia. Se gana presentando un fundamento legal, un estatuto, un contrato, una prueba irrefutable que anule la sentencia anterior. Y la noticia más gloriosa del Evangelio, la que debe hacer que tu espíritu se levante en fe, es que no entramos a esa corte con las manos vacías. Entramos sosteniendo el documento legal más poderoso del universo, el título de propiedad de nuestra sanidad, firmado con la sangre del Hijo de Dios. Nuestra apelación no es una súplica, es la presentación de una obra consumada. Nuestro fundamento legal se encuentra en el corazón mismo de la profecía. Dust on my shoes. You looked at me once like you already knew. Your name in my mouth tasted like wine. That old red one that made me cross the line. Palm on the door, heart on the wire. You move like a flame and I move like fire. Hey, hey, don't look away. Hey, hey, I'm here to stay. Hands on the air, feel that spark ignite. One more step closer and we lose the fight. Sangre y roses, sangre y roses. Profecía redentora en el libro de Isaías capítulo 53. Este capítulo no es una poesía triste, es el detalle forense de la transacción legal que tuvo lugar en la cruz. Y en los versículos 4 y 5 el Espíritu Santo nos da las cláusulas específicas que conciernen a nuestro cuerpo. Escucha con reverencia, porque este es tu acta de libertad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es nuestro argumento, este es nuestro fundamento. Analicemos esto como el abogado del cielo. El versículo 4 comienza con la palabra ciertamente. No es un quizás, es una afirmación legal absoluta. Ciertamente llevó nasa. Esta palabra hebrea no significa sintió lástima por. Significa cargar, levantar y llevarse. Es un acto de sustitución total. Jesús en la cruz actuó como nuestro sustituto legal y se llevó la totalidad de la plaga, de la maldición, de la enfermedad que pesaba sobre nosotros. Esta es la radiografía de tu lucha. ¿Qué es una fortaleza? No es un demonio. Es un patrón de pensamiento, un sistema de creencias, una prisión mental construida con ladrillos de mentira que hemos aceptado como verdad. Y el mal diagnóstico, cáncer incurable, crónico, es la materia prima perfecta para esa fortaleza. ¿Y cómo se construye? Se construye con argumentos. El diablo es un argumentador. Piénsalo. El diagnóstico del médico es en sí mismo un argumento. Es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios que tenemos? Que por su llaga fuimos curados. Y aquí comienza la guerra. El reporte del Señor, el conocimiento de Dios, dice, tú fuiste sanado. El argumento del enemigo usando el diagnóstico dice, no, tú estás enfermo. El reporte del Señor dice, tu herencia es la salud divina. El argumento del enemigo dice, tu herencia es esta enfermedad genética. El reporte del Señor dice, la palabra de Dios es la verdad final. El argumento del enemigo dice, la ciencia es la verdad final. Mira los hechos. Este argumento del diagnóstico es la altivez, la arrogancia de la razón humana que se levanta y se exalta a sí misma por encima de la palabra revelada de Dios. Y el enemigo, el padre de la mentira, tomará ese argumento y lo martillará en tu mente día y noche. ¿Cómo se construye la fortaleza? No solo con el diagnóstico, se construye con nuestra meditación en el diagnóstico. El médico te da el reporte. Llegas a casa y en lugar de meditar en Isaías 53, ¿qué haces? Abres Google, buscas los síntomas, lees los foros, ves las estadísticas de mortalidad, llamas a tu familia y hablas no de tu sanidad, sino de tu enfermedad. Con cada una de estas acciones estás tomando un ladrillo de la mentira del enemigo y poniéndolo en la muralla de tu prisión. Estás en efecto usando el poder de tu fe, tu capacidad de creer, para creer en el plan del diablo para tu vida, en lugar de creer en el plan de Dios. Y una vez que esa fortaleza está construida, se convierte en tu nueva identidad. Ya no eres un hijo de Dios que está resistiendo un síntoma, te conviertes en un paciente de cáncer. Ya no eres el sano que el diablo está atacando, eres el enfermo que está orando por un milagro. El enemigo ha logrado que te identifiques con el problema, no con la solución. Y desde esa identidad de víctima, desde esa prisión mental, tu fe se vuelve impotente. Estás intentando orar por libertad desde adentro de la celda. Pero la promesa de Dios es que nuestras almas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No estamos llamados a convivir con esa fortaleza mental. No estamos llamados a aceptar nuestro diagnóstico. Estamos comisionados a demolerlo.
¿Y cuál es el arma de demolición? La misma arma que establece la verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No puedes destruir un argumento con otro argumento humano. No puedes destruir la fortaleza del miedo con pensamiento positivo. Tienes que destruirla con la verdad declarada. Este es el proceso de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2. Es un acto de guerra violento y deliberado. Es el acto de tomar cada pensamiento, cada argumento del diagnóstico y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Es el momento en que, cuando el pensamiento del médico dijo que es incurable, viene a tu mente, tú no lo aceptas, lo arrestas, lo llevas cautivo y lo fuerzas a arrodillarse ante la obediencia de Cristo, que dice: con Dios todo es posible. Esta es la batalla que se libra en tu mente. Y es una batalla que puedes y debes ganar. Has ganado el caso legal en la corte del cielo. Ahora debes ejecutar esa sentencia en el campo de batalla de tu mente. Hemos identificado la fortaleza, el diagnóstico convertido en un argumento mental. Ahora debemos aprender la mecánica de la demolición. Debemos aprender a usar nuestra autoridad no solo para apelar, sino para ordenar. En el reino de Dios la fe no es una emoción pasiva, es una fuerza que habla y actúa. Hemos sido entrenados por una tradición religiosa a menudo incompleta a usar la oración como un acto de súplica. Cuando nos enfrentamos a un mal diagnóstico, nuestra respuesta instintiva es arrodillarnos y dirigirnos a Dios describiéndole el problema. Oramos: oh Padre, mira este tumor. Señor, por favor, detén esta enfermedad. Dios mío, ten misericordia, llévate este dolor. Y aunque esta oración nace de un corazón sincero, a menudo es una oración de impotencia. Es la oración de una víctima que le describe su situación al juez, esperando que el juez haga algo. Pero la Biblia nos revela una dimensión de oración mucho más poderosa, una que no es de súplica, sino de comando. Es la oración que no le habla a Dios acerca de la montaña, es la oración que le habla a la montaña en el nombre de Dios. El Señor Jesús, el Maestro de la fe, nos modeló esta autoridad una y otra vez. Él no solo nos enseñó a orar, sino que nos enseñó a gobernar. Cuando se encontró con la suegra de Pedro, que tenía una gran fiebre, Lucas capítulo 4, la Biblia nos dice que Jesús se arrodilló a pedirle al Padre que la sanara. Dice que inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Jesús le habló directamente a la enfermedad. La trató como a un invasor, como a una entidad que debía obedecer su orden. Cuando estaba en la barca con sus discípulos en medio de una tormenta violenta, Marcos capítulo 4, él no oró: Padre, por favor, sálvanos. Él se levantó, miró a la tormenta y le dio una orden: calla, enmudece. Y el viento y el mar le obedecieron. Jesús operaba desde una dimensión de autoridad que no solo pedía, sino que decretaba. Y la noticia más asombrosa del nuevo pacto es que Él nos ha delegado esa misma autoridad. Él nos ha comisionado no solo para ser sus siervos, sino para ser sus embajadores, sus ejecutores en la tierra. Y la instrucción más clara sobre cómo usar esta autoridad contra nuestros problemas nos la dio en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 23. Escucha esta dinamita espiritual, porque esta es la mecánica de tu milagro. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué revelación tan radical. El poder no está solo en lo que creemos en el corazón, está en lo que decimos con nuestra boca. ¿Y a quién le hablamos? A este monte. Amado, ese mal diagnóstico es tu monte, ese dolor crónico es tu monte, ese reporte del laboratorio es tu monte, y has estado pidiéndole a Dios que lo mueva, cuando Él te ha estado esperando a ti para que te levantes en tu autoridad de hijo, te pares frente a ese monte y le ordenes que se mueva. Esta no es una confesión positiva de la nueva era, no es mente sobre materia, es la palabra de Dios sobre la materia. No es el poder de tu mente, es el poder de la autoridad de Cristo que te ha sido dada fluyendo a través de tus palabras de fe. Cuando le hablas a tu enfermedad, no lo haces en tu propio nombre, lo haces en el único nombre que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Jesús. Es su autoridad saliendo por tu boca la que obliga a la montaña a obedecer. ¿Por qué tenemos este derecho? Porque la enfermedad es un invasor ilegal. Como hemos visto, es una opresión del diablo. Hechos 10, 38. Y tu cuerpo es propiedad redimida. Es el templo del Espíritu Santo. Tu sanidad ya fue legalmente pagada por la llaga de Jesús. Primera de Pedro 2, 24. Por lo tanto, cuando le hablas a esa enfermedad, no estás pidiendo un favor, estás ejecutando una sentencia de desalojo que ya fue dictada en la Corte Suprema del Cielo. Estás actuando como el alguacil del reino, notificándole al ocupa ilegal que su tiempo se acabó. Entonces, ¿cómo luce esta oración de autoridad? Es la oración que debes hacer cuando pones tu mano sobre la parte afectada. Tomas tu autoridad. No le hablas a Dios sobre el tumor, le hablas al tumor sobre Dios. Oras así: cáncer, o el nombre de tu enfermedad, te hablo ahora en el nombre de Jesús. Tú eres mi montaña, y la palabra de mi Dios me da la autoridad para hablarte.
Eres una obra de opresión del diablo, un ladrón que ha venido a robar mi salud. Pero eres un invasor ilegal. Este cuerpo es propiedad de Dios, comprado por la sangre de Cristo. La ley del reino, 1 de Pedro 2:24, declara que por sus llagas yo fui sanado. Mi sanidad es un hecho consumado. Por lo tanto, yo te reprendo. Me niego a dudar en mi corazón y te ordeno ahora, en el nombre invencible de Jesús, que te seques desde la raíz, que mueras y que te vayas de mi cuerpo. Suéltame ahora, yo soy libre. Esta es la fe que actúa, esta es la obediencia al mandato de Jesús. Cuando Él maldijo la higuera, esta no se secó al instante visiblemente, se secó desde las raíces. Y al día siguiente la evidencia fue visible. Cuando tú le hablas a tu montaña de enfermedad, puede que no sientas un cambio instantáneo, pero en el mundo espiritual has liberado el poder que está secando esa enfermedad desde la raíz. Has apelado al juez supremo. Has demolido la fortaleza mental de la incredulidad y ahora has usado la espada de tu boca para ejecutar la sentencia de desalojo sobre el enemigo. Has hecho tu parte externa, pero Dios, en su gracia, ha puesto un poder de sanidad aún más profundo, no solo a tu alcance, sino dentro de ti mismo. Nuestra boca, armada con la palabra de Dios, es el arma de autoridad que le habla a la montaña de la enfermedad y le ordena que se mueva. Es la guerra externa, pero nuestro Dios, en su sabiduría perfecta, ha diseñado nuestra redención de una manera doble. No solo nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, sino que ha puesto un poder dentro de nosotros que destruye la enfermedad desde su raíz. Hay un agente divino, una fuente de poder nuclear que ya mora en el templo de tu cuerpo, esperando ser activado. Y la oración de fe no solo comanda desde afuera, también desata desde adentro. Este es el ministerio sanador del Espíritu Santo. Hemos sido enseñados a ver al Espíritu Santo como nuestro consolador, nuestro maestro, el que nos da dones, pero a menudo olvidamos su ministerio más fundamental y físico. Él es el Espíritu de vida. En el primer versículo de la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, incubando la vida sobre una creación caótica. Cuando Dios formó a Adán del polvo, sopló en su nariz aliento de vida, su ruá, su espíritu, y el hombre de barro se convirtió en un ser viviente. El Espíritu Santo es la esencia misma de la vida de Dios. Y la enfermedad, por definición, es la obra de la muerte, es la antítesis de la vida. Por lo tanto, el antídoto directo, el enemigo natural de la enfermedad, es la presencia activa y vibrante del Espíritu de vida morando en nosotros. Tu cuerpo no es un simple caparazón, la Biblia lo llama el templo del Espíritu Santo. El Dios vivo ha hecho de tu cuerpo su residencia personal. Esta no es una simple metáfora poética, es una realidad teológica. Y piénsalo de esta manera: ¿permitiría un rey que su palacio esté lleno de basura, de ratas y de enfermedad? Jamás. Llamaría a sus siervos para que lo limpiaran y lo mantuvieran en un estado digno de su presencia. De la misma manera, el Espíritu Santo, que vive en el templo de tu cuerpo, tiene un ministerio activo de mantenimiento divino. Su presencia misma es una fuerza sanadora y vivificante que constantemente busca restaurar su templo a la gloria y a la salud para la cual fue diseñado. ¿Y cómo activamos ese poder? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, nos da la promesa, que es la escritura de garantía de nuestro templo. Escucha con atención, porque esta es una de las promesas de sanidad física más explosiva y menos comprendida de todo el Nuevo Testamento. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Desempaquemos esta dinamita divina. Primero, establece la condición, que ya es una realidad para ti si eres creyente: si el espíritu mora en vosotros. Él ya mora en ti. Califica para esta promesa. Segundo, identifica este espíritu. No es un espíritu cualquiera. Es el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Pensemos en el nivel de poder del que estamos hablando. Es el poder de la resurrección. Es el poder que entró en un cuerpo muerto, destrozado, que había estado 3 días en una tumba, y no solo lo revivió, sino que lo glorificó, venciendo la descomposición, la muerte y el infierno. Ese mismo poder nuclear, ese mismo espíritu de resurrección, es el que vive dentro de ti ahora mismo. Tercero, nos da la promesa: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. La palabra vivificará, sopoieo en griego, no significa resucitará cuando mueras. Significa dar vida a, hacer vivir, llenar de vida. Es una promesa para ahora. ¿Y sobre qué opera? Sobre nuestros cuerpos mortales, no sobre nuestro espíritu que ya es vivo, ni sobre nuestro cuerpo glorificado futuro. Sobre este cuerpo de carne y hueso que se enferma, que le duele, que envejece. ¿Y cuál es el canal? Por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el agente divino que toma el poder de la resurrección de Cristo y lo aplica directamente a tu hígado enfermo, a tu columna desviada, a tus células cancerosas, a tus pulmones débiles.
Él es el río de vida que fluye desde tu espíritu redimido para sanar tu alma y tu cuerpo mortal. Esta revelación cambia nuestra oración. Ya no estamos solo orando a un Dios lejano en el cielo. Estamos aprendiendo a cooperar con el Dios que vive dentro de nosotros. Ya no solo reprendemos la enfermedad desde afuera, ahora activamos la vida desde adentro. Es como tener una planta nuclear de poder sanador dentro de nosotros que ha estado inactiva, y nuestra oración de fe es la que gira la llave y enciende el reactor. Entonces, ¿cómo luce esta oración de activación? Después de que has usado tu autoridad para reprender a la montaña de la enfermedad, ahora pones tus manos sobre tu propio cuerpo, sobre el área afectada, y te alineas con el agente de la sanidad. Oras con esta conciencia: Espíritu Santo, te reconozco y te doy la bienvenida. Tú moras en mí, mi cuerpo es tu templo. Te doy gracias porque tú eres el Espíritu de resurrección, y me paro ahora sobre la promesa de Romanos 8, versículo 11. Padre, tú que levantaste a Jesús de los muertos, te pido que ahora vivifiques mi cuerpo mortal por este mismo Espíritu que mora en mí. Espíritu Santo, fluye como un río de vida desde mi espíritu hasta cada célula de mi cuerpo. Donde hay muerte trae vida, donde hay enfermedad trae sanidad, donde hay debilidad trae tu fuerza de resurrección. Te doy permiso para que invadas mi nombre, el órgano o área, con tu gloria. Vivifica este cuerpo ahora para la gloria de Dios Padre. Este es el acto de activar el poder residente. Es la fe que coopera con el huésped divino. Hemos limpiado los canales de nuestra fe. Hemos cortado las ataduras de nuestra alma. Hemos ejercido nuestra autoridad externa. Y ahora hemos encendido el motor de la vida interna. La obra legal y espiritual está completa. Amado, la oración de fe ha sido hecha. La apelación ha sido presentada en la Corte Suprema del Cielo. La sentencia ilegal del mal diagnóstico ha sido anulada por el fundamento legal de la sangre de Cristo. La fortaleza mental del argumento ha sido bombardeada por la espada de la palabra. La orden de desalojo ha sido dada a la montaña de la enfermedad. Y el poder vivificante del Espíritu Santo ha sido activado dentro de nuestro cuerpo mortal. En el mundo espiritual, en la realidad de Dios, la obra está consumada. Pero ahora, amado, comienza la batalla más difícil, la buena batalla de la fe. Es la batalla que se libra en el tiempo que transcurre entre tu amén y la manifestación física completa de tu milagro. Y es aquí donde el enemigo, derrotado legalmente, lanzará su contraofensiva más desesperada. El diablo es un mal perdedor. Él sabe que ha sido vencido en la corte, sabe que no tiene derecho legal sobre tu cuerpo, pero tiene una última arma en su arsenal, el engaño. ¿Y cuál es su estrategia? Usará tus propios sentidos en tu contra. Horas después de tu oración, o al día siguiente, él permitirá que sientas el mismo síntoma. El dolor punzante regresará, el mareo volverá, y en ese instante él te susurrará al oído: ¿ves? No funcionó, fue solo emoción, sigues enfermo, Dios no te escuchó, tu fe es débil. Y si tú muerdes ese anzuelo, si tu corazón se hunde, si abres tu boca y dices: oh no, el dolor volvió, creo que no me sané, acabas de cometer un suicidio espiritual. Acabas de anular tu propia oración de fe. Acabas de ponerte de acuerdo con el reporte de tus sentidos. Y has invalidado el reporte del Señor, la verdad. Has desenterrado la semilla que acababas de plantar. La victoria en la sanidad no solo se recibe por fe, se mantiene por fe. Y esta fe de mantenimiento es una fe militante, una fe que se niega a fluctuar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. No es una batalla contra Dios para convencerlo. Es una batalla contra tu sentido, contra tus síntomas y contra el diablo, para mantenerte firme en lo que Dios ya dijo. La carta a los Hebreos, en su capítulo 10, versículo 23, nos da la orden de guerra para este momento. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No puede fluctuar, no puede ser un creyente de doble ánimo, diciendo estoy sano un minuto y estoy enfermo al siguiente. Santiago nos advierte que el hombre de doble ánimo no recibirá cosa alguna del Señor. Debes tomar una decisión de calidad. ¿A quién le vas a creer? ¿Al reporte de tus nervios o al reporte de tu Dios? Caminar en tu victoria significa que cuando el síntoma mentiroso regresa, no entras en pánico. No vuelves a orar: Señor, sáname, porque eso sería incredulidad, admitiendo que no lo hizo la primera vez. En lugar de eso, resistes. Te paras firme en tu autoridad y hace lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al síntoma mentiroso es resistir al diablo. El síntoma es su mensajero ilegal. ¿Y cómo resiste? Con tu boca, con la misma espada de la palabra. Cuando el dolor regrese, pones tu mano sobre ese lugar, no para rogar, sino para ejecutar la sentencia. Y le dices: dolor, te resisto en el nombre de Jesús. Eres una mentira, eres un síntoma mentiroso sin causa legal. No te acepto. Mi realidad no es lo que siento, mi realidad es lo que está escrito. Y escrito está que por su llaga yo fui sanado. Así que te vas de mi cuerpo.
fuera. Esta es la profesión de nuestra esperanza que debemos mantener firme. Es una guerra de confesión y debes ser más terco tú en tu confesión de fe de lo que el diablo es en su ataque de síntomas. Además, esta fe de mantenimiento debe tener obras. La fe sin obras es muerta. ¿Cuáles son las obras de la sanidad? Son las acciones de una persona sana. Esto requiere sabiduría, no presunción. Pero si la enfermedad te impedía caminar por fe, te levantas y caminas agradeciéndole a Dios por la fuerza. Si no podías mover el brazo, por fe empiezas a moverlo declarando tu sanidad. Debes arrojar tu manto de mendigo como hizo Bartimeo. Deja de actuar como un enfermo. Deja de hablar como un enfermo. Deja de identificarte con la enfermedad. Ya no eres un paciente de cáncer. Eres un hijo de Dios redimido que está resistiendo un síntoma mentiroso. Este cambio de identidad es todo. No le pidas más a la gente que ore para que Dios te sane. Pídeles que oren dando gracias a Dios contigo por la sanidad que ya te dio y para que te mantengas firme en tu fe. Esta es la vida victoriosa, no es una vida sin pruebas, es una vida donde sabemos que las pruebas son solo una oportunidad para demostrar que la palabra de nuestro Dios es la autoridad final. Has apelado al juez, has recibido la sentencia, has demolido la fortaleza, has echado al invasor, has activado el poder interno. Ahora simplemente te paras en la muralla de tu confesión y defiendes el territorio que Cristo ya ganó para ti. Te invito a que, con toda la fe y la autoridad de un hijo de Dios, hagas tuya esta poderosa oración. Padre Celestial, Juez justo del universo, mi Creador y mi Defensor, vengo ante tu trono de gracia, no con miedo, sino con la autoridad que me has dado como tu Hijo, redimido por la sangre de Jesucristo. Hoy sostengo en mi mano el reporte de los hombres, el mal diagnóstico que he recibido. Reconozco esta palabra, esta sentencia humana que ha intentado sembrar miedo en mi corazón y paralizar mi fe. Pero hoy yo elijo no ser intimidado. Esta palabra es un hecho, pero tu palabra es la verdad. Y en esta batalla de los dos reportes, yo elijo creer el reporte del Señor. Tu anuncio es mi autoridad final. Identifico al verdadero enemigo. Esta enfermedad no es tu voluntad para mí, no es tu vara de corrección. Es la obra del ladrón, del diablo, que vino a hurtar mi salud, a matar mi gozo y a destruir tu templo. Es una opresión ilegal y me niego a aceptarla. Y ahora mismo, como tu hijo, ejerzo mi derecho de apelación. Apelo la sentencia de este tribunal terrenal ante tu Corte Suprema, ante el trono de la gracia. Y presento mi caso no en base a mis méritos, sino en base al fundamento legal de la obra consumada de tu Hijo. Presento la evidencia irrefutable, Isaías capítulo 53. La ley del cielo declara que ciertamente Jesús llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. La factura ya fue pagada. Presento la sentencia final de tu palabra, primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, que declara que por su herida yo fui sanado. Tiempo pasado es un hecho consumado. Mi sanidad es una herencia comprada con sangre. Por lo tanto, este diagnóstico es un fraude, es una mentira legal, es un reclamo nulo sobre una propiedad redimida. En el nombre de Jesús. Ahora demuelo la fortaleza mental que este diagnóstico ha intentado construir. Argumento de incurable, te derribo. Argumento de crónico, te derribo. Argumento de terminal, te derribo. Llevo cautivo todo pensamiento de miedo y de duda a la obediencia de Cristo. Mi mente no es una prisión de temor, es un palacio para el Rey de la Gloria. Y ahora me levanto en mi autoridad delegada y ya no le hablo a Dios sobre este problema, le hablo directamente al problema. Montaña de nombre a la enfermedad o el diagnóstico, te hablo en el nombre de Jesús. La palabra de mi Dios me da autoridad sobre ti. Eres un intruso ilegal. Y yo te ordeno ahora, basado en la autoridad de las llagas de Cristo, sécate desde la raíz y échate en el mar, suelta mi cuerpo, sal de mi vida, no tienes más parte ni lugar en mí. Y mientras te vas, activo el poder residente. Espíritu Santo, tú moras en mí. Eres el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Y me paro en la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 11. Vivifica ahora mi cuerpo mortal. Libera tu poder de resurrección en cada célula, en cada nervio, en cada órgano afectado. Vida de Dios, inunda este templo y desaloja toda obra de muerte. Sello esta oración, no con duda, sino con gratitud profética. Padre, gracias te doy porque me has oído. Gracias porque está hecho. Gracias porque fui sanado. Recibo mi milagro ahora por la fe. Y me comprometo a caminar en esta victoria. Mantendré firme mi confesión. Cuando los síntomas mentirosos intenten contraatacar, le responderé con la espada de la palabra. No, por sus llagas fui sanado. Resistiré al diablo, resistiré al síntoma. Y huirán de mí. Amado Hijo del Juez Supremo, amada hija redimida por sus llagas. La enseñanza ha terminado. La apelación ha sido presentada. La sentencia del Tribunal Inferior ha sido anulada por el veredicto irrevocable de la Corte Suprema del Universo.
El reporte del hombre ha sido silenciado por el reporte del Señor. Hoy el poder legal de ese mal diagnóstico ha sido quebrado. Tu sanidad no es una esperanza, es tu herencia legal pagada en su totalidad por la sangre de Jesucristo. Ahora ve y vive diferente, no vuelvas a caminar bajo la sombra de esa sentencia humana. No eres tu diagnóstico, eres una nueva criatura en Cristo. Levántate de la cama de la resignación. Y cuando el enemigo intente contraatacar con un síntoma mentiroso, no entres en pánico. Levanta tu mano no para suplicar, sino para ejecutar la sentencia. Resiste al síntoma, resiste al diablo y huirá de ti. Y si has recibido esta apelación en tu espíritu, si te comprometes a vivir por el reporte del Señor y no por el reporte de tu sentido, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, publica tu sentencia de victoria. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu veredicto final. Amén. El reporte del doctor es un hecho, pero el reporte de Dios es mi verdad. Que tu comentario sea tu primera declaración de fe militante, una notificación al infierno de que has elegido creerle a Dios. Segundo, pasa esta apelación a otros prisioneros. Piensa en la multitud de creyentes que están en este momento paralizados por el miedo a un diagnóstico, creyendo que no hay esperanza. Tu me gusta este video es como una luz en su celda de hospital. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video. Le estás pasando el documento de apelación, la base legal de su sanidad, a un hermano que está sentenciado por el miedo. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo entrenado en la autoridad legal del reino, si quieres aprender a tomar cada promesa por la fuerza de la fe, suscríbete y únete a este ejército de creyentes que estamos aprendiendo a ejecutar la victoria de Cristo en la tierra. Gracias por tu fe para creer lo imposible. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Dios que te creó sea el juez que te vindica. Que la verdad de por su llaga fuiste sanado sea más ruidosa en tu espíritu que cualquier palabra humana. Que el espíritu de resurrección vivifique tu cuerpo mortal y que tu vida sea un milagro andante que le grite al mundo: mi Dios es el juez final y su sentencia es vida. Permanece en tu sanidad.